Hola amigos y amigas, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este material de apoyo que pertenece al blog de El Traduccionista, que pueden seguir en eltraduccionista.blogspot.com y también en Instagram, @eltraduccionista. El día de hoy vamos a repasar, los 10 puntos que conforman la dinámica de la traducción de acuerdo con el autor Peter Newmark. Este contenido adicional, que pueden encontrar un resumen, pertenece a la introducción del Manual de Traducción, una de sus obras más conocidas y más aplaudidas por la comunidad de traduccionistas, que les llamo yo así los traductores y traductoras. Y bueno, vamos en materia con una pequeña introducción a modo de punto de partida para contextualizarnos un poco. Primero que todo, en palabras simples, la traducción es trasladar a otra lengua el significado de un texto de modo que éste conserve el mismo sentido que la persona que escribió este texto tenía pretendido. ¿Qué quiere decir esto? Que la traducción no es traducir palabra por palabra, y bueno, entre paréntesis, la obra del autor de Peter Newmark está dirigida tanto a especialistas en la traducción como a legos de la traducción, a personas que quieran aprender. Punto de partida principal es que la traducción no es traducir, y aquí lo dice, no es ni reproducir ni intentar ser el texto original. Eso es utópico, es prácticamente imposible. No se puede lograr que un texto que está en un idioma, al trasladarlo a otro, tenga la misma cantidad de palabras, tenga la misma extensión. No, para nada, porque es traducir o trasladar sentido, ¿ya? Y esto en palabras simples. El único modo de traducir con naturalidad, exactitud y eficacia es a la lengua materna. Este también es un punto muy importante a considerar, porque si yo, por ejemplo, que soy un traductor o traduccionista, que habla español como su lengua materna y se da a la tarea de traducir un texto al chino, probablemente va a ocurrir lo que pasa con cualquier traducción de servicio, como llama el autor de la obra, que es que va a producir mucha risa, porque se va a notar muchísimo la traducción, y una buena traducción no se nota. No se nota para nada. Y cuando se nota, provoca risa, provoca diversión. Hay muchos sitios en internet que utilizan esto como un método de humor, la traducción literal, ¿ya? Y muchas veces cuando los traductores literales ofrecen traducciones literales, pero los traductores automáticos, las personas se ríen. Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos de estos fenómenos. Y ya para terminar con el punto de partida, conocer el idioma fuente y objetivo o saber leer y escribir bien no es suficiente. Y ahora vamos a ver por qué. Para las personas que no lo sepan, idioma fuente es el idioma original, el idioma en el que se encuentra el texto o la obra que se va a traducir, y el idioma objetivo o target, como le llaman también algunas personas, incluso el autor se refiere como idioma terminal, es el idioma al cual deseamos traducir este texto u obra. Así que el autor ofrece en su obra esta imagen que titula Dinámica de la traducción, y dice que hay 10 grandes componentes que tiran del texto a diferentes direcciones. No basta solamente con el texto en sí. Esto, lo que está escrito es una cosa, pero todo lo que la persona que traduce tiene que considerar a la hora de traducir, valga la redundancia, se va a explicar de la siguiente manera. Primero que todo, tenemos estos 4 puntos que se refieren a la lengua original: el escritor o escritora, las normas, la cultura y el marco y tradición. También está su contraparte de la lengua objetivo: lector, normas, cultura, marco y tradición. Y 2 puntos que podría decir que se superponen a estos 2 grandes grupos, que son la verdad del texto y la persona que va a traducir el texto. ¿Veamos en qué consiste cada uno? Por supuesto que sí, vamos a verlo. En primer lugar, tenemos el escritor en la lengua origen, que se refiere al estilo individual o idiolecto del autor o autora que escribió este texto. Básicamente estamos refiriéndonos al habla, a esa forma única, a ese estilo individual y personal en que cada persona escribe un texto. El habla, cada una de las personas, aunque comparta un mismo idioma, tiene su forma propia y única de hablar. Un ejemplo clásico vendría siendo este libro, La Naranja Mecánica, de Anthony Burgess, que básicamente lo que ocurre con este libro es que presenta un
idioma, un dialecto que se llama Nazba. No recuerdo muy bien cómo se llama, la verdad, pero bueno, después vamos a hacer una corrección ahí. Aquí aparece una lista. El autor durante el texto escribe en su idioma mezclándolo con palabras, por lo menos en la versión en inglés. Y aparecen términos, por ejemplo, bitva, que se refiere a las botellas, shumni, que se refiere a algo ruidoso. Y yo leí la versión en español y ocurre exactamente lo mismo. Se adaptaron estos términos al español, entre comillas, que no es un idioma en sí. Y aparece un glosario al final del libro para que las personas que están leyendo esta obra puedan comprender de qué se está hablando. Y eso es algo único, algo que hace que el texto tenga un estilo propio del autor, un idiolecto, ¿ya? Y cuando la persona a cargo del encargo de traducción va a traducir este texto, tiene que pensar si va a modular este estilo, si lo va a conservar, si lo va a eliminar. Todo depende del encargo de traducción, ¿ya? Entonces, el primer punto que influye en la traducción es la forma propia de habla de la persona que escribió el texto original. El segundo punto son las normas de la lengua original. ¿A qué se refieren las normas? Al uso convencional que se le da a la gramática y al léxico de un idioma particular, a la lengua, de acuerdo con el tema y la situación. Son muchos puntos que se deben considerar a la hora de hablar de la lengua, del idioma. ¿Ya? Un ejemplo de esto. Miren, esto es la forma en que una oración se expresa en chino. En español, por ejemplo, tenemos el sujeto y el predicado, en chino también, pero miren, primero el sujeto, después el adverbio de tiempo, el adverbio de lugar, el verbo y el objeto. Una versión en español de esto aproximada vendría siendo que él a las 1 en su casa juega al fútbol. En ese orden en chino se dicen las oraciones. Es una estructura completamente diferente a la del español y la del inglés también, por supuesto. Estos puntos, bueno, aquí también tengo algún vocabulario de tecnología. Por ejemplo, computer literate, control remotely. Estas son colocaciones que no se pueden modificar. Y las personas que traducen están al tanto de todas estas características que son propias tanto del idioma como del contexto que se está traduciendo. Imagínense un texto en chino que habla de tecnología. Hay que tener mucho conocimiento que va más allá de saber el idioma o de conocer o de estar al tanto de cómo una persona se expresa. Va mucho más allá, ¿ya? Le agradezco a IELTS Podcasts por permitirme robarle esta lámina. Así que vamos al tercer punto que es muy crucial a la hora de analizar un texto antes de traducir. Tenemos la cultura de la lengua original, pero más que nada nos referimos a los culturemas exclusivos de dicha lengua, de dicha cultura. Un culturema se refiere a esas características que son propias de la cultura. Aquí hay un ejemplo. En Estados Unidos es común celebrar el Día de San Patricio. Todos se visten de verde, todos celebran a este santo, pero en Chile, por ejemplo, no existe ese festivo. Otro ejemplo vendría siendo el Hanukkah. El Hanukkah es otra festividad que se celebra, pero que aquí en Chile o por ejemplo en otros países, no sé, en la India, bueno, ignoro dónde se celebra, creo que viene de la India, pero hay algunos países en los que no se celebra. Imaginemos una obra que se desarrolla en el Día de San Patricio y se pide un encargo para la audiencia chilena. La persona que traduce va a tener que preguntarse si va a adaptar ese festivo y no sé, decir vamos a hacerlo para el 18 de septiembre o si no va a explicar de qué se trata el Día de San Patricio. Lo mismo ocurre con el Hanukkah. Si una persona pide un encargo de traducción a una audiencia cristiana que no celebra el Hanukkah, ahí la persona que traduce va a tener que preguntarse si va a explicar de qué se trata el Hanukkah o si simplemente va a adaptar dicha festividad. Y esto tiene que ver con la cultura, ya no tiene que ver ni con el habla personal ni con el idioma o lengua. Ya es algo cultural. Son muchos los bloques que conforman un texto, como pueden notar.
Y finalmente, refiriéndonos a la lengua original, tenemos el marco y la tradición. ¿Y a qué nos referimos con esto? Al formato típico del texto, que está influido por la tradición del momento, al género textual. Ya no estamos como englobando las capas más superiores del texto, el género textual, la tipología textual. Por ejemplo, tenemos aquí que los periódicos, las revistas, tienen un formato preciso, una imagen, un título, una cantidad de palabras específica. Y este dato también es importante, porque tiene que coincidir. Si se nos pide, por ejemplo, que traduzcamos una revista del inglés al chino, el formato del periódico de las revistas en chino está escrito de otra manera. En español o en inglés está escrito de izquierda a derecha y está escrito con el español, perdón, el abecedario latino, mientras que en chino están escritos de arriba hacia abajo en kanji, ¿ya? Y bueno, aquí hay otro ejemplo que vendría siendo cómo está conformado un informe científico. Primero está el abstract, la introducción, los métodos, los resultados, la discusión y la lista de referencias o bibliografía, como quieran llamarla. Tiene una estructura particular y todo esto se condice con el género textual que engloba al texto en sí. La novela, también los márgenes del libro, todo influye en el producto final de la traducción. Porque hay algunos encargos que podría pedir que esta noticia o este informe, esta explicación de cualquier cosa se transforme o se traduzca en forma de documento científico. Y ese sería un ejercicio muy interesante de estudiar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y bueno, ya vamos a pasar ahora a los elementos de la lengua target o de la lengua objetivo. Primero que todo tenemos el lector. Las expectativas que tiene el lector o lectora considerando su conocimiento hipotético y su estilo de lenguaje. La persona que traduce no debería traducir ni de por debajo ni por encima del nivel del lector o lectora objetivo. Para nada, no debe hacerlo. Y ahí hay un juego bastante interesante porque ahí es cuando uno empieza a jugar a mantener el estilo del texto original en el texto objetivo. Lograr imaginar, ponerse en el lugar de la persona que va a leer. Porque esto no es para el traductor o la traductora, sino que es un trabajo en conjunto. Un trabajo que es un servicio a una comunidad que no conoce la lengua que el traductor sí conoce. Por lo tanto, también la persona que traduce está compartiendo su saber y su conocimiento. La traducción también es puente de aprendizaje entre culturas. ¿Ya? Un ejemplo de esto, aquí empezamos con las traducciones literales. Exit only, éxito aquí. ¿Qué ocurrió aquí? Valga la redundancia con aquí. La persona que tradujo no tomó en consideración que las personas no saben lo que es exit y lo escribió como éxito. Y todos sabemos que exit es salida. Imagínense lo que ocurre aquí. Va a haber, por supuesto, una discrepancia en la traducción y ocurre lo que les voy diciendo, que las personas se van a reír de esta traducción. Porque no tiene sentido decir éxito aquí. No tiene sentido alguno. Otro ejemplo. Este me encanta. Lo encuentro un clásico. Mano se lava, no blanquear, no caiga, hierro chulo. Hierro chulo me encanta porque hierro chulo, chulo de cool, de algo cool, chulo. Y todos sabemos que no tiene ningún sentido. Iron es, bueno, hierro sí también, pero en este contexto iron es plancha y aparece incluso la imagen. La persona que tradujo ni siquiera tomó en consideración que contaba con imágenes para poder expresar el sentido y probablemente haya sido una traducción de servicio para abaratar costos y la persona no manejaba el idioma objetivo, que es el español. Y aquí es cuando también corroboramos que es importantísimo que el idioma al que vamos a traducir sea, ojalá, el idioma materno, para evitar esta clase de discrepancias en la traducción. El sexto objetivo o norma, el sexto punto que el autor refleja en la traducción son las normas de la lengua target. Y aquí este es el equivalente
de lo que vimos de la lengua origen, que son la gramática y el léxico, perdón, de la lengua objetivo, del idioma, ¿ya? Y la cultura, lo mismo, equivale. Bueno, ¿qué se espera? Perdón. ¿Qué se espera aquí? Que se cumplan con la gramática y con el contexto de el texto traducido. La cultura de la lengua target, la misma historia. Si se tradujo el culturema, si se adaptó, si se explicó, todos los temas culturales. Y algunas veces, como se lo había comentado al principio, va a aparecer una tercera cultura. Un culturema que no existe ni en la cultura original ni en la cultura de llegada. Y eso, ahí aparecen cosas muy interesantes. En los videojuegos se da mucho esto y en algún momento lo vamos a comentar. Que aparecen conceptos nuevos, festividades nuevas, palabras nuevas. Y ahí también está la creatividad del traductor o la traductora, traduccionista. Por supuesto que sí, también tenemos el marco y la tradición de la lengua target, que tiene que ver con cómo adaptamos, por ejemplo, el tema de los periódicos a la lengua target, que tiene que ver con el género, recordémoslo. Y todo esto ya tiene que ver con la lengua target, pero como mencionamos al principio, también hay algunos puntos que se salen o que se superponen, perdón, a la lengua original y a la lengua target. Y ya con esto vamos a ir terminando el punto 9 y 10. La verdad, la realidad de los hechos, del texto. Lo que se describe o relata, averigua o verifica independientemente del texto de la lengua original y de las expectativas del lector. Yo, para explicarlo, esto es muy personal, lo explico con el concepto de multiversos. Cualquiera sea el texto, por ejemplo, tenemos los Juegos del Hambre. Se crea un universo, se crea un mundo paralelo con sus propias leyes y sus propias lógicas. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, el título de Hunger Games se hubiese traducido no como los Juegos del Hambre? Hubiese habido un error o hubiese habido una especie de universo que no corresponde con el texto original. Lo mismo ocurre con los Juegos de Tronos, de Game of Thrones, que ocurrió un problema con la traducción de uno de los personajes y como las series no lanzan los episodios de una manera que los traductores o las traductoras puedan conocer antes de traducir, ocurrió un tema. Vamos a dejar ahí un link para que sepan de qué estoy hablando, porque no quiero ahondar mucho en ese tema. Y lo mismo ocurre con los Simpsons. También es un universo que con sus leyes, con sus personajes, con sus nombres. Imaginemos que un día este personaje que es Homero Simpson, a alguien, no sé, por un error, se le ocurre referirse a él como la madre de la familia. Todos sabemos que eso está en contra del multiverso de los Simpsons. No corresponde. O le cambian el nombre, por ejemplo, a Maggie y le dicen un día Lisa. Ahí hay un error también y se va a notar. Y ya no tiene que ver tanto con la lengua original o la lengua objetivo, sino con algo que se puede corroborar. Algo que uno puede decir, no, este personaje no es Lisa o este personaje no es la madre de la familia, es el padre. ¿Se entiende? Bueno, este es el 9º punto. Y el 10º punto, y no menos importante, es el traductor o la traductora. ¿Por qué? Porque la persona que traduce tiene sus propios puntos de vista y prejuicios, personales o subjetivos, y también influidos por la sociedad y la cultura en la que creció. Tiene suposiciones que tienen que ver con su nacionalidad, con la política, con su etnia, con su religión, con su sexo, con su género y un enorme etcétera. Por muy minúsculo que pueda ser su influencia, el traductor o la traductora sí va a tener un impacto en el producto final. Por ejemplo, un libro de feminismo no lo va a traducir de la misma manera una persona que es feminista a una persona que no tiene idea de lo que es feminismo. La persona que va a traducir mejor un libro sobre feminismo, ojalá es una persona feminista. ¿Ya? Otro ejemplo vendría siendo un libro de Osho. Un libro de Osho de espiritualidad no lo va a traducir igual una persona que se dedica a la traducción científica. Para nada, porque son mundos completamente opuestos. No tienen que ver uno con el otro. Una persona que está más ligada al mundo espiritual va a traducir mucho mejor este libro que alguien más. Por supuesto que sí. Y ojalá alguien que ya haya traducido o leído libros de Osho.
Y este ejemplo que es muy personal, supongamos que alguien quiere encargar, traducir todas las canciones de este álbum de Madonna, que es Erotica, uno de los mejores álbumes, creo yo, al español de variación chilena. No lo va a hacer nadie mejor que un fan de Madonna, que sea traductor y que hable español de variación chilena. Es el traductor o la traductora ideal para este encargo de traducción hipotético, ficticio que acabo de crear, porque una persona que no sea fan de Madonna y que no hable español chileno, no lo va a traducir de la misma manera. No se va a lograr el objetivo. La traducción va a tener ambigüedades porque el español de variación chilena es único, como el español de variación mexicano, como el español de variación castellana, etc. Son españoles únicos. Por eso es tan importante el traductor o la traductora también en la dinámica de la traducción. Y ya para ir cerrando, tenemos que en la lengua original, el habla, la lengua, la cultura y la tipología textual influyen tanto como en la lengua target. El habla, la lengua, la cultura y el género. Y también tenemos los multiversos y el traductor como ser humano que siente y que tiene su historia de vida personal. Todos estos puntos influyen y tiran del texto en diferentes direcciones. Y por eso se habla de los problemas de traducción que vamos a ver más adelante. Y bueno, muchísimas gracias, arigato. Les recomiendo que visiten el blog del traduccionista. Y me despido muy cordialmente y espero que hayan disfrutado de esta material de apoyo. Y namaste, nada más que decir. Un saludo enorme y que estén muy bien. Cualquier pregunta, comenten ahí en los comentarios, valga la redundancia, y suscríbanse a este canal porque vamos a estar subiendo material de apoyo para el blog. Muchas gracias, que tengan un muy buen día.